¿Qué querrá el Señor esta mañana decirnos? ¿Amén? ¿Qué pasará? Este es el kit de la cuestión. ¿Estamos ahí? ¿No? Hemos estado ahí, hemos estado dándole gracias al Señor por todo lo que ha ido haciendo en esta semana. Hemos estado adorándole, alabándole. Le hemos invocado con nuestros nombres tan preciosos ahí, ¿verdad? Y ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué pensamientos tenemos de Dios en esta mañana, ahora, en este momento? ¿Cuán cerca pensamos que estamos de Dios? Son preguntas que cada uno se las queda, se examina y se responde. O sea, ¿qué pensamientos tenemos de Dios? ¿Qué pensamos de Él? ¿Cuán cerca pensamos que estamos de Dios? Cuanto más contestemos a estas preguntas de acuerdo a lo que Dios piensa de nosotros, más fácil nos va a ser tener esta intimidad y esta conexión con Dios y con la vida que Él quiere que vivamos. ¿Qué piensa realmente Dios de nosotros? ¿Qué creemos que Dios piensa de nosotros? De cada uno de nosotros. Fijaros, en Jeremías 29, 11, 14 es archiconocido, ¿no? Porque cuando tenemos alguna duda que si Dios lo tenemos muy lejano y parece ser que no nos atiende y que se nos ha olvidado de nosotros, pues nos viene siempre en mente este versículo, ¿verdad? Que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, dice, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y os oiré. Y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado de vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice el Señor. Y os haré volver al lugar de donde os hice ser llevados. Fijaros que hay un entonces, hay una premisa, y cuando se cumple esta premisa hay un entonces. Cuando se cumple la primera premisa ocurre la segunda. La primera es, si nosotros sabemos los pensamientos que tiene Dios de nosotros, entonces y solamente entonces va a ocurrir lo que sigue. Cuando yo sé realmente, y lo cual he llegado a experimentar y a descubrir que lo que Dios piensa de mí es pensamiento de paz y no de mal. O sea, Dios piensa bien de mí. ¿Lo habéis pensado alguna vez eso? Dios piensa bien de cada uno de nosotros. El tema es si nos lo creemos. Si nos lo creemos, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis. O sea que tendremos esta comunión y esta relación personal y cercana con Dios. Este Dios todopoderoso, este Dios omnipotente, el que está sobre todas las cosas, se nos hace cercano, se nos hace próximo, se nos hace tratable, hasta el punto que este trato nos permite llamarle papá. Toma. Pero solamente entonces. Solamente entonces. ¿Cuándo? Cuando nosotros nos creemos los pensamientos que Él tiene de cada uno de nosotros. Y dice ahí que esto es importante para que nosotros podamos llegar a conseguir aquello que esperamos. Eso también es importante, ¿eh? Porque cuando hacemos un preparativo de alguna cosa, no lo hacemos simplemente porque sí. Cuando hacemos algo, es que esperamos algo de ese algo. Yo subo a un autobús, no subo porque me gusta ir en autobús, sino porque espero que aquel autobús me lleve a algún sitio, y un sitio al que yo espero llegar, no a un sitio cualquiera. Por lo tanto, si yo quiero saber lo que Dios piensa de mí, es porque quiero llegar a algo que yo espero. Por lo tanto, yo tengo que saber qué espero de Dios. ¿Qué espero de Él? Que sea mi almohada para descansar, que sea mi saco de lágrimas. ¿Qué espero yo de Dios? Yo lo sé. ¿Lo sabemos cada uno? ¿Tenemos claro
concreto lo que realmente esperamos de él? Hay un sociólogo famoso, Scheller, se llama Scheller, y es importante porque es un hombre que pasó de lo, digamos, agnosticismo, pasó al catolicismo, del catolicismo volvió a pasar al agnosticismo para llegar a encontrarse con el Señor, ¿no? Y este hombre, durante toda su vida, es un filósofo, un sociólogo muy bueno, de esas personas sabias que hay por el mundo, ¿verdad? Y que al fin de sus vidas tuvo el privilegio de encontrarse con el Señor y nos dejó, ¿no?, pues todo un estudio que se le llama de fenomenología, que quiere decir el comportamiento de las personas de acuerdo a las acciones o sucesos que le ocurren, ¿no? Entonces, las personas respondemos, según lo que nos ocurre, respondemos de una manera u otra. Y esto se podría llegar a generalizar si los colocamos esos sucesos de acuerdo a los valores que las personas tienen. Entonces él hizo esta pirámide de valores, ¿no?, entre comillas, científicamente comprobado. Cuando decimos científicamente comprobado, quiere decir que después de una muestra de miles de personas estudiadas, ¿no?, salieron una serie de conclusiones. Y entonces esas conclusiones las globalizamos y decimos el comportamiento puede llegar a ser así. Ya sabemos que el último en dar el amén va a ser el señor Scheller o va a ser Dios. Siempre va a ser Dios. Lo que ocurre que en este caso va bastante aproximado. Lo que Dios tiene y espera de cada uno de nosotros, que tengamos nuestra vida, y este hombre dice que las personas normalmente responden a los sucesos según sus valores morales. En primer lugar, hay una respuesta que cuando tenemos que responder a lo que nos sucede, el primer input que nos hace reaccionar es el concepto moral que nosotros tenemos. O sea, si somos honestos, si somos íntegros, si tenemos una vida santa, que viene a ser el compendio de la honestidad y de la integridad, si tenemos estos valores en nosotros, ¿no?, pues respondemos de una determinada manera delante de un suceso. El segundo valor que nos hace movernos es los valores espirituales. Le llamamos aquí espirituales no tanto porque vienen de Dios, sino porque vienen del espíritu del hombre, ¿vale? Del espíritu del hombre. Que cuando este espíritu del hombre es tocado por el Espíritu Santo es cuando se conecta con Dios, ¿no? Pero esto es una visión, como he dicho, era un hombre que no era cristiano al principio, sus estudios son objetivos. Las personas le dicen, no, es que yo valoro pues los hechos de justicia, a mí me interesa, reacciono bien cuando veo justicia, reacciono mal cuando veo una injusticia, reacciono bien cuando hay verdad, reacciono mal cuando hay mentira, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando hay bondad reacciono de una manera, cuando hay maldad reacciono de otra manera. O sea, según el valor, digamos, espiritual que hay ahí, los valores vitales. Con salud respondo de una manera, en enfermedad respondo de otra manera. En mi condición física, si estoy gordo, reacciono de una manera. Si estoy delgado, respondo de otra manera. Si soy atlético, respondo de otra manera. Si soy patoso, respondo de otra manera. O sea, mi condición física implica una respuesta ante sucesos que me ocurren a mi alrededor. Y por último, esto que es, bueno, esto lo identificaremos porque es la más media actual de nuestra sociedad, se mueve básicamente por ¿no? Que es ahí, por ahí tenemos y vivimos en tal caos. El que debería de ser el último pasa a ser el primero, que es el de lo agradable. Esto me hace placer, esto es bueno. Esto me trae comodidad, esto es bueno. Esto me da placer, esto es bueno. Delante de las cosas agradables respondemos de una manera distinta a cuando una cosa es desagradable a nosotros, ¿no? Y hoy en día, por desgracia, lo que está moviéndose es lo agradable en virtud de todo lo demás, ¿no? Esto es lo que dijo este señor, ¿vale? Vemos ahí, si nos fijamos, hay los dos primeros valores, el 1 y el 2, los dos de arriba, responden a situaciones totalmente trascendentales. O sea, van más allá de lo que realmente nuestros sentidos ven y palpan. Son situaciones y son sensaciones íntimas del ser humano, ¿verdad? En cambio, las otras, la 3 y la 4, ya son más físicas, ¿no? O sea, estar enfermo, todo el mundo ve la enfermedad.
la palpa, ¿no? Igualmente que es lo que el sillón, todo el mundo sabe que el sillón es cómodo, ¿eh? Y un sillón de madera, todo el mundo sabe que es más duro que el sillón acolchado, ¿eh? O sea, que forma parte del mundo físico, del mundo observable. Tenemos los dos que serían más íntimos, más abstractos, más pertenecientes al área trascendente en la cual Dios puede operar, y las otras pues serían consecuencias de esta operación de Dios, que son manifestaciones materiales. Hasta ahí bien, ¿verdad? Pues ya sabemos lo que los humanos valoran, ¿eh? Los tenemos ya jerarquizados, los valores de los humanos los tenemos jerarquizados, y ahora nos falta saber, ¿y Dios qué es lo que valora? Porque si Dios tiene pensamientos nuestros, quiere decir que estos pensamientos también los tiene jerarquizados. O sea, Él también tendrá, yo primero amo por esto, segundo amo por esto otro, tercero amo por este otro. Podríamos coger, yo qué sé, si nos ponemos a pensar qué es lo que Dios piensa cada uno de nosotros y lo escribiéramos, cada uno escribiéramos lo que Dios piensa de nosotros, seguramente que aquí recogeríamos, pues, sin llegar a ninguna duda, de 3 o 4 folios. Por lo tanto, no tenemos tiempo para tocar todos los pensamientos que Dios puede tener de nosotros. Pero yo he escogido 3 para ver lo que Dios valora de nosotros. Y tomándome, yo sé los pensamientos que tenga acerca de vosotros. ¿Por qué? Porque valoro vuestra vida. 1. 2. Porque podemos construir nuestra vida conmigo, dice el Señor. Podéis construir vuestra vida conmigo. Ese es un pensamiento que tiene Dios. Puede colaborar con nosotros para tener una vida de acuerdo a Él. Y el tercer pensamiento que vamos a tocar es que nuestra actitud va a hacer que el pensamiento de Dios se haga realidad de nosotros o no. Dios está pensando eso de nosotros. Si tú estás pendiente de mí, vamos bien. Si yo ya te digo, para empezar, yo ya te digo que tu vida me importa. Esto es lo primero que Dios nos dice. Tu vida me importa. Yo valoro tu vida. Y ahora te voy a demostrar por qué me importa tu vida. Y el primer argumento es porque yo te creé. Yo soy tu creador. Y como criatura mía, me importas. No puedo deshacerme de este lazo de referencia. Yo soy tu creador, tú eres mi criatura, y no puedo desentenderme de este hecho. Me importas. Dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, etcétera, etcétera. Dios nos creó, además nos creó a hechura ¿de quién? De su Hijo. ¿Para qué? Para que pudiéramos hacer las obras que Él nos había preparado. O sea, nos creó y además nos dio propósito. La vida para Dios, nuestra vida para Dios es importante. Si miramos nuestro entorno, veremos que esto no cuaja. Y en las escuelas no enseñan esto. Yo que era maestro no enseñaba esto. Tenía que hacer un retoque de lo que me tocaba enseñar. Porque lo que me tocaba enseñar era que veníamos de un Big Bang, de una gran explosión inicial, y de que allí manaba la vida por casualidad, y luego salían los seres humanos por casualidad, por evolución de este estruendo inicial, y tenía que rehacer el entuerto y decir, bueno, este Big Bang lo gestionaba Dios, el creador. Lo tenía que arreglar así, ¿no? Porque ir directamente a Dios como maestro hoy en día en la enseñanza laica era imposible. Tenía que enseñar lo que laicamente se tiene que enseñar, pero gracias a Dios tenía la oportunidad que sobre lo que el Big Bang decía, yo puedo decir lo que decía el Señor, y puedo decir, tú me formaste mis riñones, tú me cubriste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidable y maravillosamente me formaste. Ante el Big Bang podemos contrarrestar con lo que Dios dice de sí mismo respecto a nosotros mismos. Y lo que nosotros mismos somos capaces de entender cuando vemos a Dios creador. Y cuando vemos a Dios creador podemos decir perfectamente, Señor, tú me formaste. En el seno de mi madre, tú me formaste. Tú fuiste haciendo mi cerebro, fuiste haciendo mi estómago, fuiste haciendo mis intestinos, fuiste haciendo mis pulmones, mis riñones, mi páncreas. O
sea, cada una de las partes vitales de mi cuerpo estaban iniciados por Dios. Las partes suplementarias de mi cuerpo humano estaban reconstruidas por Dios. ¿Dónde está el Big Bang? ¿Aquí? Sí, hay un Big Bang en nuestra vida, el momento del parto, la gran explosión de vida. Había una espera, y en el momento del parto esta espera se hace realidad. De una formación se origina en Dios. En Efesios nos dice la palabra en Efesios 1, 3, 4, 5, bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Siempre vemos una acción de Dios y detrás de la acción de Dios un propósito. Big Bang, ¿qué hizo? Explotó. Seguimos la teoría, explotó. ¿Con qué finalidad? No se sabe. Sencillamente explotó. Y de la explosión fueron apareciendo pequeñas explosiones y apareciendo según la teoría, según la teoría. Pero ahí no había intencionalidad. Solamente habían sucesos espontáneos que nadie podía explicar por qué sucedían, pero estaban ahí. En cambio, aquí vemos cuando tenemos el referente, no del Big Bang, sino tenemos el referente del Creador, como las cosas van tomando sentido. Este Creador hace las cosas por un motivo y para un resultado. Por amor y para. Con amor y para. Amén. ¿Decimos amén a esto? Amén. A ver, no me digáis que no es bonito saber de dónde venimos. No me digas que no produce seguridad, paz y tranquilidad saber de dónde venimos. Y si luego nos reflexionamos que dónde venimos es Dios creador, omnipotente, y todo lo grande que puedas llegar a imaginar, ¿no te trae aquello seguridad de dónde vengo y a dónde voy? Dios nos demuestra su vida porque Él nos ama incondicionalmente. Nos ama incondicionalmente. Eso lo voy a ilustrar en una historieta. Sí, como no hay niños, bueno, los mayores hemos de ser niños, ¿verdad? O sea que un cuento infantil nos vendrá bien. Dice, se cuenta la historia, ¿verdad?, de que había una tienda que vendían mascotas, o sea, animales de compañía, ¿no? Y pasó un niño por ahí y vio, pues, en una jaula, pues, una manada de cachorros de perro. ¿Quién no se para delante de una manada de cachorros de perro? Porque todos son graciosos. Además, todos se parecen, todos parecen iguales, pero todos son igualmente de caprichosos, ¿no? Pues este niño se paró ahí y pidió al señor de la tienda a ver si podía estar ahí un ratito con ellos, acariciándolos y tal. Y claro, el señor le dijo, hombre, con tal no los molestes demasiado, tú mismo, ¿no? Pues el niño se puso allí de rodillas delante de la jaula, empezó a jugar con los perros y tal, y se dio cuenta de que había uno que cojeaba, que los demás saltaban y brincaban, corrían, y este pobre siempre se quedaba atrás del juego de los demás perritos, ¿no? Y él le llamó la atención. Bueno, antes de esto le preguntó al señor que como le gustaban tanto, ¿a qué precio los tenía? Y el señor le dijo, bueno, cada uno, hoy por hoy, los cobro a 75 euros. Claro, él se miró en el bolsillo y llevaba 5 euros. O sea, la ilusión de comprarlo se le fue enseguida, pero como le había dado permiso para jugar con ellos, dice, bueno, me contento, ¿no? Y al ver este perro que cojeaba, le preguntó al dueño, ¿cómo es que este perro está así cojeando y tal? Dice, bueno, dice, este es que nació mal. Al nacer salió con la cadera retorcida y se le quedó pues mal. Entonces ya toda su vida era cojeando y tal. Y dice, pues un folleto, y se me iba. Y yo lo tuve que llamar y decir, hombre, ¿qué quieres que haga yo con este folleto? Y el hombre se le iluminó la cara y dice, es que hasta ahora todo el mundo me cerraba la puerta, ¿no? Y ahora tú me coges el folleto y encima me llamas, ¿no? Pues cuando ahora le he contado todo esto, ¿sabes qué te digo? No me acordaba. Digo, claro, tú no, porque estaba haciendo campañas evangelísticas, este muchacho era un argentino, ¿no? Y por lo tanto, evidentemente, él no se acordaba de mí. Pero
para mí fue importante, fue el hombre que Dios envió en mi vida. El hombre que envió Dios en mi vida. A veces no ocurre en hombres para hacer este cambio, a veces es un contexto. Y voy a seguir con mi ejemplo. Este hombre me tocó el amor propio en cuanto a buscar a Dios. Pero luego me encontré en una reunión, en un pueblo, una reunión de gente, en una reunión cristiana, que yo iba como invitado, pero con mucho temor. Sí que había abierto la puerta al Señor, pero no me había entregado a Él ni nada. Y me encuentro ahí, y en medio de aquel pueblo, el que predicaba pasó olímpicamente de los demás y me predicaba para mí. Evidentemente no era así. Yo me lo tomé así. El Señor utilizó la multitud para que sobresaliera el mensaje de salvación para mí. Por un lado, usa un hombre, por otro lado, usa una masa, y siempre ¿para qué? Para que escuchara, te amo. Para que yo escuchara, te amo. Y te amo de una manera especial. De tú y yo y tú. Romanos 5, 6, 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, porque apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué nos demuestra ahí el Señor? Que nuestra vida es importante, porque pagó precio alto. Pagó un gran precio. 75 euros, la vida de su hijo. Y la pregunta es, ¿alguno de los aquí presentes que son padres, daríamos nuestro hijo para salvar al mundo? Y esto que somos cristianos y tenemos dudas en responder que sí, porque deberíamos de responder alegremente y gozosamente, sí, yo entrego a mi hijo para salvar al mundo. Pero nos cuesta. A lo mejor si el Señor nos lo pidiera de cierto, diríamos para adelante. Pero ahora, sin escuchar la voz del Señor, que entreguemos así fríamente, nuestro corazón está diciendo, oye, mira, estamos bien como estamos. No te emboliques, no te emboliques, estamos bien como estamos. ¿Vale? Pues Dios hizo esto. ¿Quién se acuerda de Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Esta de tal manera es la frase que nos hace recapacitar. Porque no es la manera que tú puedes llegar a entender, sino de la manera que Dios entendió que tenía que amar al mundo. Si Él no amaba al mundo de esta manera, el mundo no habríamos reaccionado. Y Dios amó al mundo de tal manera, ¿y cuál fue la manera? Entregando a su Hijo. Y este hecho tenía un propósito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y así está pues nuestra vida. Nuestra vida tiene asegurado el valor de parte de Dios. Y si somos conscientes que nuestra vida es importante y tiene un valor para Dios, nos hemos de pensar en el segundo pensamiento que tenía Dios de nosotros. ¿Os acordáis del segundo pensamiento que hemos dicho que Dios tenía para nosotros? Podemos construir tu vida conmigo bien. O sea, nuestra vida puede ser construida con Dios y para Dios. O sea, nos está diciendo esto el Señor. Tu vida es importante. Y como es importante, yo tengo ahora un planteamiento para contigo. Si te lo crees, que yo eres importante para mí, ahora yo te digo que tú y yo podemos construir tu vida de una manera distinta, de una manera diferente. ¿Y por dónde vamos a empezar a construir? ¿Por dónde se empiezan a construir las cosas? ¿Por el principio y por el final? Normalmente es por el principio. Después del principio viene lo siguiente, después de lo siguiente, lo otro siguiente, es que llegamos al final. Entonces, ¿por dónde empezaremos a construir nuestra vida con el Señor? Pues, como digo, desde el principio. ¿Y cuál es el principio? Mateo 22, 37. Jesús le dijo,
Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué es el principio? Amar a Dios. ¿Y para quién es este principio? ¿Para la humanidad o para el individuo? Porque ¿cómo está puesto ahí? ¿En plural o en singular? ¿Y como un supuesto o como una condición? Como una condición personal. Amarás a Dios. Tú tienes que amar a Dios. Esta es la primera condición. Para poder llegar a construir, cada uno de nosotros tenemos que tener claro si estamos o no amando a Dios, como dice ahí, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda tu mente. Yo diré, con todo, siendo sinceros, a mí se me hace un poco complicadillo. Pero se me hace fácil poner la voluntad de que así sea. Conseguirlo se me hace un poco complicado en mí mismo. Por eso el Señor dice, podemos construir tu vida conmigo. Porque a mí este todo se me hace inasequible. Pero si Dios está construyendo conmigo, esto ya la cosa ya cambia. Lo que yo veo que no puedo, quiere decir que con Dios sí se puede. Con Dios sí se puede. Entonces, viene aquí, ¿qué decisión yo voy a tomar? Y voy a tomar la segunda decisión más importante de mi vida. Si la primera decisión importante fue aceptar a Jesús como Señor de mi vida, la segunda decisión va a ser, me voy a encontrar con Dios cada día de mi vida. La primera, entregarme a Él y aceptarle a Él. Pero la segunda es, voy a tener comunión con Él cada día. Imaginaros que viene aquí un señor y te dice, yo te voy a dar a ti 24 euros cada día. Cada día vas a tener 24 euros. Yo no sé si los trabajos nos dan 24 euros cada día. 24 por 30, no nos lo dan. No llega al salario. No nos llegaría para vivir. Pero sí para entrar en el ejemplo. Si este personaje que nos da los 24 euros cada día nos dijera, a cambio tú me das 50 céntimos, ¿entraríamos en el pacto? ¿Qué os parece? Él me da 24 euros, yo le doy una monedita de 50 céntimos. 23,50 cada día gratis. Este hombre me da a mí 24 horas cada día. Solamente me pide media hora a cambio. Y este es Dios. Dios me da 24 horas cada día. Y solamente me dice, como mínimo, dame media horita para mí. ¿Entramos en el pacto? ¿Entramos en el change? ¿Entramos en el trato? Es que si no entramos en el trato, lo que le estamos diciendo al Señor, no me importas. De boquilla digo que eres grande, de boquilla digo que te amo, de boquilla digo que eres precioso, pero no lo demuestro absolutamente para nada. Entonces, ¿por qué me hablas de boquilla, como dice la palabra, ¿no? Que de boca mucho y de corazón lejano? No, acércate corazón y cállate la boca. El Señor nos está pidiendo sencillamente que tengamos ese tiempo diario de comunión con Él. Pero para disfrutarlo, no de obligación. No de decir, ya que me das 24 euros, te doy 50 céntimos. No, sino porque al darme tus 24 euros, pues, oye, me sale de mi corazón que tengo que ser mínimamente agradecido. Y este agradecimiento te lo demuestro en mis 50 céntimos. Entonces tú me das 24 horas de atención, de protección, de cuidado, de orientación, de dirección, y a cambio te doy media hora para disfrutar íntimamente contigo. Disfrutar íntimamente contigo. Si no tenemos tiempo para Él, estamos mostrando que Él nos importa muy poco. 24 horas a cambio de media hora. ¿Nos quedamos con el cante? 24 horas a cambio de media hora. ¿Sí? ¿Cómo reacciona vuestro corazón? No me lo digáis. Solamente escuchad vuestro corazón. ¿Entramos o no entramos en el pacto? Si entramos en el pacto, querrá decir que yo buscaré media horita cada día para tener este ratito de disfrute, de comunión con el Señor. Y luego veremos si se transforma en más. Porque eso es el mínimo, ¿vale? Al mínimo y no legal,
Porque si buscas en la palabra de Dios, no encontrarás en un lugar que te exija pasarte media hora con Él. Es sencillamente que el Señor quiere pasar tiempo contigo, y este tiempo contigo nosotros en nuestra libertad lo materializamos. ¿Y lo materializamos en qué? En mínimamente 50 céntimos. ¿Amén? Y por último, cuando ya hemos construido, para seguir, cuando hemos construido nuestra vida individual, hemos ya llegado al pacto que ya de tener esta relación con el Señor a nivel personal, ¿no? Y entonces en esta media hora, ¿qué os parece? ¿Que el Señor nos va a llenar de su presencia o no? ¿Nos va a llenar de la seguridad de que vamos a andar el resto del día en su compañía o no? Vamos a salir de ahí empoderados a tope, que es la palabra que está de moda. Saldremos empoderados a tope. El Señor Jesús hacía milagros. ¿Por qué hacía milagros? Porque salía de buena madrugada empoderado a tope. Se había puesto ahí delante del Padre y el Padre ya le daba permiso para hacer lo que le diera la gana. Entonces salía y hacía lo que hacía. Y hacía lo que hacía menos de lo que nosotros podemos llegar a hacer. Palabras de Jesús. Mayores cosas que yo hago, podréis hacer. Fijaros la promesa que tenemos, con el solo hecho de tener este tiempo individual con el Señor. Ese tiempo individual con el Señor. Y esto va a ser importante porque la segunda construcción que tenemos que hacer, como dice Pedro, ahora hemos edificado aquellas piedras vivas, ¿no?, del edificio. Y ahora tenemos que edificar el edificio. Las piedras tenemos que irlas colocando y formar el edificio. Y el edificio es la familia. Yo estoy bien edificado personalmente, pues ya soy una piedra viva y puesta en el lugar adecuado, hago mi función. En mi primer lugar es en la familia. Por tanto, yo ahí voy a hacer la función que Dios me toca. Y si tengo algún tipo de problema y tal, como soy una piedra viva y esta piedra viva habrá sido vivificada en mi tiempo de los 50 céntimos, pues yo podré resolver o podré tener la capacidad, el empeño, el empuje, la motivación de poder solucionar aquel problema familiar. ¿Qué dice la palabra? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Tu buena voluntad no sirve para ser un buen cabeza de familia. Porque esto ya está más que demostrado. Y esto los varones me daréis la razón. ¿Cuántos cabezas de familia son los dictadores de la casa? Porque la cabeza de un cuerpo es el que dirige, el que orienta, el que da capacidad y el que sostiene todo el cuerpo. La cabeza no manda, ni exige, sencillamente está dirigiendo. Está coordinando, ahora me está coordinando las manos, fíjate. Yo ni me doy cuenta, pero mi cabeza está organizando mi movimiento de mano para que vaya de acuerdo a lo que yo estoy hablando. Fíjate lo que hace mi cabeza, pero no me lo manda, no me lo exige. ¿Cuántos varones se mueven como si fueran reyezuelos de la casa? Niña, tráeme el vaso de agua. Y él está en el sofá y la niña que estaba jugando con sus muñequitas se va, y trae el vaso. Niño, deja esto y tráeme el periódico. ¿Es duro o son escenas que se viven? Pregunto. Yo diría que se viven, pero quizás no en la exageración para llegar a ser, porque las mujeres hoy en día no lo permiten, Esto es una gran ventaja que tenemos. El Señor ha puesto a nuestras mujeres, las ha puesto en la idea de una sujeción de ayuda, ¿no? Había un tiempo que la sujeción se entendía en que la mujer siempre tenía que decir, sí, buena, sí, buena. Hoy quizás han pasado al otro extremo, pero siempre son la ayuda. Cuando se han pasado al otro extremo, quiere decir que tú no estás en tu lugar. Entonces tienen que hacer la ley del péndulo, ¿no? Pero normalmente en nuestros hogares, cuando hemos tenido este tiempo de crecimiento individual, en nuestros hogares podemos ser estos cabezas de familia que va a rendir cuentas delante del Señor de su propia responsabilidad y de la responsabilidad que el Señor le ha puesto, de ser el cuidador y el orientador de la familia. Y entonces podremos cumplir con los propósitos de Dios. Por lo tanto, si Jehová no edificare la casa, déjate de tonterías.
tus ideas poco van a servir. No, es que nosotros somos muy abiertos, ¿no? Cada cual lo hace todo, ¿no? Y tal y cual, que si yo pues cambio los pañales del niño, que tal. ¿Pero para qué? ¿Para ser moderno? ¿Haces esto por ser moderno? Para poder decir luego entre los compañeros allí de tertulia en tu bar, no, es que yo ayudo a mi esposa, no veas tú. Yo cojo a mi bebé y lo cambio y tal, y ya, como si nada, tú. Pero solamente en el afán de fardar de hombre liberal, ¿no? Pero no de compañero que está colaborando en las tareas de la casa, que en definitiva forma parte de su tarea, estar en la casa y dirigirla y coordinarla. Amén. Todo esto. Tenemos el individuo edificado en el Señor, ¿verdad? Gracias a estos 50 céntimos. Vemos que tenemos ahí claro que la casa no la puedo construir yo solo, sino que tengo que llevar a cabo esta tarea con el Señor, con todo aquello que me va a alimentar, y cuando tenga problemas he de pedir que me alimente para focalizarlo en la función de la familia. Y por último tengo que pensar que si ya tengo las piedras vivas y que están edificando el edificio, ¿por qué he construido el edificio? Para los ocupas. ¿O he construido el edificio para que sea útil? Y cuando un edificio es útil, ¿cuándo es? Cuando viene gente, puede entrar dentro y utilizarlo como un hogar, ¿verdad? El edificio está bien construido, es atrayente a los que quieren tener un piso, es asequible en cuanto a precio, por lo tanto, todo esto estoy hablando ahora en suposiciones, porque pisos asequibles no los hay. Pisos bonitos puede ser que los haya, pero asequibles no los hay. Y en cantidad menos. Pero nosotros hemos construido un edificio. Y ese edificio está pensado no solamente por el edificio para que sea bello, para que sea bonito, sino para que sea útil hacia afuera, hacia los demás. Entonces nuestra vida tiene que ser construida primeramente por mí mismo, porque si no, no puedo avanzar. Tiene que ser construido formando parte de la familia, y ahora tiene que ser construido para poder ser útil a los demás. El primer mandamiento nos dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero el segundo, que es parecido al primero, es: amarás a tu prójimo. Fijaros, otra anécdota. Hay un tal, este es muy bueno, este hombre. Este me salió así de casualidad y dijo, pues me lo quedo, ¿no? Aquello que vas leyendo cosas. Y un tal Charles Colson fue un consejero de la época del presidente americano Richard Nixon. Ya sabéis que Nixon fue famoso por el Watergate. Pues bueno, el provocador del Watergate no fue Nixon, fue Charles Colson. Y resulta que cuando todo el mundo se había cargado a Nixon, él había quedado camuflado como si no hubiese hecho nada, nadie se había enterado que había sido él, ¿no? Pero ya sabéis que los americanos tienen la CIA, ¿verdad? Y investigan hasta lo último, y descubrieron pues que este hombre se había camuflado, ¿no? Y que era el que había abierto toda la trama del Watergate. Total, lo pillan, lo juzgan, lo encierran y a la cárcel. Y estando en la cárcel, ¿qué ocurre? Pues que conoce el Señor. Que conoce al Señor. Y este hombre, al salir de la cárcel, cuando ya había cumplido la condena y tal, pues el hombre hizo una fundación que se la llamaba Prison Fellowship International, ¿no? O sea, una colaboración con las prisiones a nivel internacional, una asociación pensada para ayudar espiritualmente a los presos, ¿no? Y ese hombre no es importante por todo esto que digo, sino porque a mí me pilló la frase que dijo que nos sirve para hoy. La frase que dice: la fe que se vuelve interior es una traición a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. ¿Qué quiere decir esto? Que la fe en Cristo Jesús, que nos trajo la salvación, si esto me lo quedo única y exclusivamente para mí, es traicionar toda la obra de Cristo en la cruz. Porque si os acordáis, ¿qué hizo Cristo en la cruz? Además de morir, hizo un clamor: Padre, perdónalos,
esta palabra aún resuena hoy en todo el ambiente atmosférico y etérico de la humanidad. Hace 21 siglos que se oyó en el Calvario: Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Pues esta palabrita, si nos la quedamos para nosotros, estamos diciendo: Jesús, lo hiciste por mí, por los demás no. Tú moriste por mí, pero por los demás no. Y esto es mentira. Jesús murió por la humanidad. El Padre le hizo morir por amor al mundo. Y al mundo era todos, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo tengo que mirar que mi vida, esta construcción de mi vida, la personal, la familiar, tiene que estar en virtud de ¿qué? De darme a los demás. De darme a los demás. Fíjate en Isaías 58, 6, 7. Aquí veremos la contraposición de lo que algunos creen que tiene que vivirse la fe. Dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, quitar las pesadas cargas y dejar libres los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que compartas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa, que cuando vieres al desnudo lo cubras y no te escondas de tu propia carne? ¿Quién nos dice esto? Para Dios, a mí me dice que para Dios es más importante las personas que no los rituales. El ayuno no deja de ser un ritual. ¿De qué me sirve que yo esté una semana sin comer si luego llaman a la puerta y me piden un mandrugo de pan, los mando a paseo? Y le digo: yo estoy en ayuno, ayuna tú también. Aquí nos está diciendo: la persona es más importante que lo que tú hagas por mí. Porque si no mides la persona, no estás midiendo mi relación contigo. Y el Señor quiere que nuestra relación con Dios sea equiparable a nuestra relación con los demás. El Señor nos dejó dos formas muy simples para que esto pudiéramos llevarlo a cabo y nos pudiéramos edificar en ese darnos a los demás. Nos dejó dos cosas. En Mateo 28, lo he hablado otras veces, no es nuevo. Pero dice: cuando le vieron, le adoraron, mas unos dudaban. Y esto es importante. Cuando escuchamos la voz de Dios, no siempre decimos sí, amén. Algunos dudamos. Algunos dudamos. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, para que no nos sintamos superhéroes. Si dudas, no te preocupes, es normal que dudes, porque el mandato viene de una esfera que no es la tuya natural. Viene de una esfera espiritual y tú estás en una esfera natural. Y que haya una duda y una contraposición forma parte de lo normal. Lo que no es normal es que no lo tengas en cuenta y que lo dejes ahí aparcado. Eso es lo que no es normal. Pero que tengas duda es normal para que aquella duda se transforme en verdad. Y Jesús dice, y sigue diciendo, a pesar de que dudaban, les dijo esto. Les habló diciendo: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Entonces, si habían ahí dudas, ya pueden empezar a desaparecer. No me habla cualquiera, me habla a alguien que tiene autoridad para hablar. O sea, mi duda ya puede estar ya en tela de juicio. Id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien. Aquí nos está diciendo dos cosas importantes para que mi proyección hacia los demás se pueda canalizar. Y me dice: ¿cómo me tengo que relacionar, cómo me tengo yo que canalizar hacia gente cristiana como yo? ¿Qué tengo que hacer allí? Dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Con los que son cristianos como yo, ¿qué tengo que hacer? Pues hacer un intercambio de enseñanza de todas las cosas que Jesús nos ha enseñado. Lo cual, esto se simplifica con una sola palabra: discipulado. O sea, el Señor me dice: tú puedes relacionarte con los demás haciendo un discipulado. Eso lo decía en la última predicación, que cada uno pensara con quién podría estar discipulando. Es un mandato que nos pone ahí de una manera de edificar estas relaciones hacia afuera. Pensemos que estamos edificando, no es que seamos hechos. Nos estamos construyendo. Hemos construido nuestra vida personal a base de este tiempo con el Señor íntimamente. Hemos estado construyendo nuestra vida familiar, atendiendo que solamente con Dios podemos llevar a cabo esta
construcción de vida familiar y ahora estamos construyendo nuestra vida relacional, ¿no? Y esa vida relacional la estamos construyendo pues intentando hacer discipulado, o sea, ser discípulos que discipulan. A mí me discipulan y al mismo tiempo estoy discipulando. ¿Sí? Segunda cosa. Y a los que no son cristianos, ¿cómo me puedo relacionar con los cristianos? Dice ahí, id y enseñad a las naciones. Lo cual quiere decir, evangeliza. Evangeliza. ¿Y cómo hemos de evangelizar? Pues de cualquier manera, con tal aparezca Jesús, Señor y Salvador. ¿Os acordáis de aquel santo de los primeros tiempos que decía, predica en todo lugar y si es conveniente, habla? Tú predica en todo tiempo y si es conveniente, habla. Lo cual quiere decir que yo puedo evangelizar callado. Callado. O sea, estando en la fila del supermercado, pagando y viendo cómo la cajera se ha equivocado a favor mío, decirle a la cajera, perdona, te has equivocado. El que me viene ahí dice, este tonto. Este tonto. Le regalan ahí 4 o 5 euros y va el tío y lo confiesa. Pues este es tonto, resulta que es el loco de la cruz. Entonces, sin mover boca, escucha como la cajera dice, gracias porque no suele ocurrir. Y el que me llamaba tonto, le han llamado tonto a él. Yo no he dicho nada. Sencillamente he hecho lo que realmente tenía que hacer. Este dinero no es mío, se lo devuelvo al que es dueño y se acabó. Yo no he hecho nada especial. Por lo tanto, cuando hablamos de evangelizar, a veces creemos que tenemos que ir machacando a las personas con versículos para arriba y con versículos para abajo. Si se tercia, como dice el santo, si se tercia, habla. Pero procura ser ejemplo de obra. Procura ser ejemplo de obra. Y si se tercia, ya hablarás. Porque las obras siempre van a provocar la sorpresa, la expectativa del que la ve. Porque eso dice la palabra, que andemos en luz, ¿para qué? Para que los demás vean que las obras que hacéis son hechas en Dios. Por eso tienen que ser hechas en público y claras. ¿Para qué? Para que provoquen al incrédulo. Oye, ¿tú por qué haces el tonto de esta manera? Y tú puedes decir, chico, mira, yo tengo un corazón renacido de parte de Dios. Dios no admite que yo me quede con los dineros de la cajera para que luego ella tenga un problema al final de la jornada. Son 3 frases y en 3 frases he dicho el camino de salvación. En cambio no le he dicho ningún versículo, ¿verdad? Por lo tanto, quiero decir, evangelizar es que Jesús sea el centro de la conversación. Y puede ser en versículos, en conversación, en acción, de cualquier manera. Pero esa es la manera en que el Señor dice, tú con tus hermanos discipula, cumples con mi comisión. Tú con los incrédulos, evangelízalos. En la manera que sea, cumples con mi comisión. Y estamos construyendo la relación hacia afuera. Y por último ya, ¿qué hacemos con este individuo que se ha encontrado con el Señor? ¿Qué hacemos con esta familia que está viviendo con el Señor? ¿Y qué hacemos con esta casa que está viviendo para los demás? ¿Qué hacemos con todo esto? Si confiesas a Jesús como Salvador y Señor, tenemos ahí una premisa que se le dijo a Pedro el apóstol. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lo cual quiere decir que todo esto, lo que hemos dicho, tiene que estar enmarcado con la iglesia. Dice la palabra, y la paz de Dios reine en vuestros corazones, a lo que asimismo sois llamados en un cuerpo. Sed agradecidos. En Colosenses, y no asiéndose de la cabeza de la cual todo el cuerpo nutrido y enlazado por las coyunturas y ligamentos crece con el crecimiento de Dios. Lo cual quiere decir que todo aquel crecimiento que hemos visto hasta ahora, donde realmente toma cuerpo de parte de Dios, es en la iglesia. Cada miembro de nuestro cuerpo crece de acuerdo al otro miembro que también está creciendo. O sea, este brazo no creció más que este. Y si hubiese ocurrido, el médico hubiera echado mano. Porque algo habría estado funcionando mal. Un cuerpo que funciona bien, crece la pierna izquierda y crece la pierna derecha. Y si no va bien, médico al canto. ¿Sí o no? O sea, que los miembros del cuerpo van creciendo de acuerdo a la necesidad del cuerpo y
según la naturaleza del miembro. Por lo tanto, el motivo de que este crecimiento de cada miembro es porque cada miembro vaya integrándose en el crecimiento global del cuerpo. Por lo tanto, cada uno que está teniendo estos 50 céntimos con el Señor, que cada uno lo está poniendo para edificar la iglesia, a la familia con el Señor, ¿no? Y que está construyendo sus relaciones, tanto para discipulado como evangelismo, todo esto lo tiene que hacer ¿para qué? Para crecimiento del cuerpo. No lo hago yo para que mi familia sea la number one y diga, fíjate, la familia de José María que viene, esto sí que tal. No, si es así, no hemos entendido nada. Si es así, no hemos entendido nada. Mi crecimiento personal, mi crecimiento familiar, mi crecimiento de relaciones está en virtud que todo este crecimiento produzca crecimiento de la iglesia. Por lo tanto, nos necesitamos todos unos a otros. Y el tercer pensamiento que Dios, y ahora ya terminamos, ya es el tercer pensamiento y es cortito. ¿Qué determina nuestra vida? Hemos dicho que era la actitud que cada uno de nosotros teníamos delante de Dios, ¿no? Hemos entendido, ¿no? que nuestra fe nos está haciendo valorar el valor de nuestra vida de acuerdo al valor que Dios tiene de nuestras vidas, ¿verdad? Hemos visto que esta relación, esta vivencia de fe hace que crezcamos, ¿no? Que nuestra vida crezca de acuerdo al plan de Dios. Y ahora todo eso nos está diciendo el Señor, y todo esto que nos estoy diciendo va a depender de tu actitud. Dice, haya en vosotros esa actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual se hizo obediente. ¿Qué nos está pidiendo el Señor? Obediencia. Antes decíamos mucho hablar y poco obrar, ¿no? Pues ahora mucho hablar, mucha obediencia y habrá acción. Por lo tanto, nos está pidiendo que nuestra actitud sea de obedecer, teniendo en cuenta que estamos construyendo. No somos obedientes natos, ¿eh? De nacionalidad y de nacimiento somos rebeldes. Tengámoslo bien presente. Nos sale de natural no querer hacer las cosas. Nos sale de natural. Ame esto. No. ¿Por qué? Porque estoy haciendo yo esto. De natural nos sale el no. Por lo tanto, hemos de construir la obediencia. De natural, el no. De crecimiento, obediencia. Y entonces este no se va a quedar sin la O y al final se va a quedar sin la N. Y se va a transformar en un sí. Obediencia. Romanos 12:2. Transfórmate por la renovación de tu manera de pensar para que compruebes cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué nos está pidiendo ahí como actitud? Una actitud de transformación, que no nos tenemos que contentar en la medida en que estamos. Si estamos contentos en la medida en que estamos, olvídate de crecer. Si estás ya contento y satisfecho como estás, olvídate de crecer. Pero también prepárate para decrecer. No vas a crecer, pero vas a decrecer, seguro. Por lo tanto, la actitud va a ser la de transformarnos. ¿Y transformarnos a qué? En nuestra manera de pensar de cómo Dios está construyendo nuestra vida, dándonos cuenta de cómo Dios está construyendo nuestra vida. Y esto es importante, que nos demos cuenta lo que antes hacíamos y ahora, sin darnos cuenta, hemos pasado a hacer algo que era impensable en un principio. Y hemos dicho, ahí Dios ha estado trabajando. Ahí Dios ha estado trabajando, porque yo esto era imposible que lo hiciera ni que lo pensara. Y en cambio ahora, fíjate, sin darme cuenta, estoy haciendo esto. ¿Y por qué ha sido esto? Porque mi actitud era de transformarme. Y cuando está la actitud de transformar, el Espíritu Santo puede hacer la obra de la transformación. Y en Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Cuál es la actitud? Perseverancia. Perseverancia. ¿Yo obedezco una vez y ya basta? No, obedezco una vez, 2, 3 y las que hagan falta. Esa es mi actitud. ¿Me transformo solamente en esto? Sí, pero también me transformo en esto y en la próxima señal que me está diciendo el Señor que me tengo que transformar. Por tanto, me transformo en esto, me voy a transformar en lo otro y en lo que el Espíritu Santo me vaya mostrando. Y voy a perseverar en la obediencia y en la transformación. Y entonces voy a decir al Señor, tú eres importante en mi vida.
Le estoy diciendo sin palabras, le estoy diciendo en mi vida, tú eres importante en mi vida. Tú estás trabajando en mi vida. Y yo te doy las gracias porque tú estás trabajando en mi vida. El Señor Jesús dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Si nosotros creemos que Dios está construyendo nuestra vida, si creemos que Dios está construyendo nuestra vida, ¿no veremos la gloria de Dios en nuestra vida? Pregunto. Si respondemos que sí, ahora viene lo que decíamos al principio. Entonces me invocarás, vendrás y orarás y yo te oiré. Me buscarás y me hallarás, porque me buscarás de todo tu corazón. Seré hallado por ti. Entonces, cuando yo crea que tú estás edificando mi vida, que tú estás trabajando en mi vida y que yo estoy respondiendo a todo este trabajo que tú estás haciendo en mi vida, entonces voy a conseguir lo que tú quieres que yo sea. Amén. Y esto no es orgullo. Esto es fe en acción. Esto es fe en acción y motivo para dar gloria al Señor. El que se lo crea como un orgullo personal se equivoca. No terminará la frase, Señor, tú edificas mi vida. No la terminará. Porque se volverá tartamudo y no aparecerá ahí. Y en vez de decir, Señor, estás edificando mi vida, saldrá, yo estoy edificando mi vida. Pero si lo crees, sí que ocurrirá. ¿Vamos a orar? ¿Sí? Padre, tú que estás en los cielos, gracias por mostrarme que tú me valoras aún en mis imperfecciones. Gracias porque tú me asistes y me ayudas en crecer hacia lo que tú ves en mí. Por eso, Padre, yo te pido que nunca deje de confiar y de depender de ti, Señor. Que pase lo que pase, quiero aferrarme a la promesa de que tú estarás conmigo hasta el fin de los días. Gracias porque tú has puesto fe en mi corazón. Gracias porque puedo decir amén a lo que tú estás diciendo. En esta hora estoy delante de ti, reconociéndote mi Dios y mi Padre. En el nombre de Jesús, amén. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Así que preparémonos para darle abertura al grifo, porque hay cantidad de agua en nuestro interior que necesita correr. Amén. Señor nos bendiga.